Progress. Ya, muchachos y muchachas y muchaches, antes de que prohíban el lenguaje inclusivo, bienvenidos a la clase. Mm, Vamos hoy día a empezar la unidad nueva. Ya sabemos, la semana pasada hicimos un breve repaso, ¿cierto? Y una evaluación de retroalimentación. También le dije que estábamos bien en los porcentajes de logro. ¿Ya? Así que íbamos a poder seguir avanzando y que como siempre en que estamos fallando en las lecturas, pero se comprende, chiquillos, porque es difícil la lectura filosófica, es difícil la lectura de la filosofía, chiquillos, sobre todo a la edad que tienen ustedes. Yo entré a la universidad saliendo de cuarto medio, ya, ya, ahí sí o no, me cambié ahora. Ahí sí, ahí volvió, ¿no? Me cambié de conexión. Me conecté, le estoy dando, ¿cómo se llama? Internet desde mi teléfono al computador. Ya, parece que ahora sí. Sí, además, por eso, chiquillo, yo me conecto como alumno también aquí en mi celu, mire, ya, para cachar, porque ahí me di cuenta que no estaba apareciendo la imagen correcta. ¿No? Ah, entonces, ya, así que esa es una muy buena técnica, deberían usarla los otros profes también para que vayan viendo. Ahí ven, cuando de repente me alcanzo a dar cuenta. Ya, avísenme si el audio se escucha cortado, chiquillo, porque vamos a ver unos videos. Ahí está. Ya, vamos a ver estos videos, chiquillos, desde la unidad, corresponde a la unidad 2, ¿ya? Aparece el título después a continuación, pero tiene que ver con eso. ¿Ya? En la unidad 2 habla como de la ética. ¿Ya? Ahí tiene que ver con eso, con el cómo debemos actuar. ¿Ya? Para eso, ahí sí. Vamos a partir, chicos, con esto, con estos dos videos que duran como 5 minutos cada uno, ¿ya? Así que eh, los vamos a ver y los vamos a comentar. ¿Ya? Ya. Chiquillos, ¿habían ustedes oído hablar del caso Penta? ¿O no? ¿Saben más o menos de qué se trata? Si no, yo aquí les traigo un video muy ilustrativo de qué es. ¿Ya? Pero antes de verlo, quiero que me respondan a esa pregunta que sale aquí, chiquillos. En el chat puede ser. ¿Ya? Chiquillos, ¿qué son los impuestos y para qué sirven? ¿Ya? Sí, fue polémico, ¿cierto, Sofía? Y ahora vamos a ver por qué fue polémico. ¿Ya? Chiquillos, anoten ahí, pueden buscar, oiga, googleen, chiquillos, yo siempre les digo, yo soy el profesor Google. ¿Ya? Googleen, googleen. Mientras tengan una buena fuente de conocimiento, ¿ya? ¿Qué son los impuestos? ¿Para qué sirven? ¿Qué han escuchado? Acuérdense lo que les enseñé el año pasado en ciencia, chiquillos, venimos al colegio a equivocarnos, equivóquense. No, pero los impuestos son un robo que le hacen a las personas que vivan ahí, yo les voy a decir, no, eso no es. ¿Ya? Vamos, investiguen, pongan ahí en Google, chiquillos, ¿qué son los impuestos? ¿Ya? O díganme para qué sirven los impuestos, cómo funcionan. ¿Cómo no van a saber, chiquillos, si yo le escuchaba al profe que le enseña eso, po, en historia? Ahí está, bien, Esperanza, muchas gracias. Ya, y también ahí habló la Sofía y la Valentía, la Valentina, perdón, que también Valentía tuvo que hablar. Dice ahí, miren, ya, los impuestos, vamos a leer toda la respuesta. Dice, los impuestos sirven para que el Estado o gobierno pueda invertir en gastos sociales que beneficien a los ciudadanos. Efectivamente, vamos a dejar aquí a admitir a este compañero que viene recién entrando. Después dice, miren, platita que paga la gente como extra, si es Sofía, es una platita que pagamos todas las personas, ¿cierto? Ya, después, ¿qué dice ahí? Sirven para regular el consumo, ¿ya? Ahí podríamos especificar un poquito más, la Carla dice es dinero que se le paga al gobierno con el objetivo de financiar los servicios básicos, ¿cierto? Los mismos servicios del gobierno, ¿ya? Están todos bien, ¿ya?
¿Qué significa entonces, chiquillos, los impuestos? Para que nosotros tengamos en cuenta, es como que si Chile fuera un curso, ¿ya? Y con la cuota que nosotros pagamos semanalmente como curso, ¿cierto? Esos van a ser los impuestos, y con esa platita la vamos a invertir, como bien dicen ustedes, en beneficios para las personas. Por ejemplo, chiquillos, con esa plata, ¿qué podemos hacer? Pavimentar las calles, ¿cierto? Construir hospitales, ¿ya? ¿Qué otra cosita más podríamos hacer con impuestos, chiquillos? Ahí usted me va a anotar algo porque después viene una pregunta en relación a eso. ¿Ya? Ya. Teniendo en claro, chiquillos, que los impuestos son dineros extra que pagamos como ciudadanos, ¿cierto? Con el fin de invertirlo después en una cosa que nos beneficia a todos, ¿cierto? Vamos entonces a ver este video porque las personas que hicieron aquí un delito, que cometieron un delito en el caso Penta, se le conoce como fraude al fisco, ¿ya? Y tiene que ver con todo esto. El fisco, chiquillo, es como por decirlo de una manera, la entidad que se preocupa de manejar los impuestos. ¿Ya? Los impuestos también se llaman los tributos, por eso a veces se habla de reforma tributaria. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que uno le paga, ¿cierto? Como bien dijeron ustedes, un pequeño porcentaje al Estado y después el Estado lo invierte en beneficio para todos nosotros. ¿Ya? Ahora vamos a ver entonces, chiquillos, qué pasó en el caso Penta, ¿cierto? Y qué consecuencias tiene este caso para todos nosotros en general. ¿Ya? Corre video. ¿Cómo entender el caso Penta? Dos cartas llegan en agosto de 2014 a un escritorio del área jurídica del Servicio de Impuestos Internos. El remitente, anónimo. Los mensajes muy claros. Por favor, investiguen. Son una mafia. Son la red de Iván Álvarez. El ilícito habría partido del año tributario 2007, cuando Iván Álvarez, fiscalizador de impuestos internos, descubre que desde su escritorio puede burlar el sistema informático del servicio, rectificando declaraciones tributarias pasadas y de esta forma robarle al fisco. Ya, espérense, chiquillos, yo la pausé por si acaso ahí. Ya, yo la pausé ahí, chiquillos, por si acaso, porque se supone que todos los años las personas, por ejemplo, el tío del negocio que está al lado del colegio, ¿ya? No es que es la boleta, ¿cierto? Y después tiene que pasarlo todo al servicio de impuestos internos, ¿cierto? Va, manda la boleta para allá y después viene la devolución de impuestos, ¿ya? Y entonces la gente va con sus boletas, se acerca al servicio de impuestos internos, ya que le retiene a uno los impuestos en algunos trabajos y después te los devuelve, ¿ya? Pero resulta que hay un tipo aquí que se llama Iván Álvarez, ¿cierto? Y que él descubrió que si se mete, él trabaja en el servicio de impuesto interno y descubrió, chiquillos, que los archivos se podían editar, archivos del pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Él va a decir, ah, mira, aquí hay una boleta de hace 4 años atrás, ¿cierto? Y la hizo el señor Juan Rojas, ¿cierto? Ay, si le cambio Juan Rojas y le pongo, qué sé yo, David Geria, que es mi hermano. Ay, le voy a poner esto. Entonces voy a imprimir la boleta, se la paso a mi hermano va a ir a cobrar la plata, ¿cierto? Y después, obviamente, yo le voy a pedir un porcentaje a él, pues nos vamos, mira, voy y le digo, oye, mira, tomo una boleta por 1 millón de pesos, quédate vos con 200 lucas y yo me quedo con 800. Sí, pues, son 200 lucas por ir a cobrar algo, ¿no? Ya, vale. ¿Ya? Profe, Dígame. por ejemplo, el hermano y mi mamá, que es mi tío, trabajó en el banco Penta. ¿Ya? Trabajó en el banco Penta y también sabía de eso, pero él fue el que denunció. Ya, aquí Él fue el justamente que va a denunció. salir eso. Buena, buena, sí, pues sí. Es lo que hay que hacer, ¿no? Pues sí, aquí, este es el famoso delito de cuello y corbata, porque estamos viendo unas personas, ¿ah? Esa plata, chiquillos, que ellos están sacando de los impuestos, ¿es plata de quién? ¿Es de todos los chilenos, no? De todos los chilenos que pagan. Entonces, ¿ellos a quiénes están asaltando? ¿O a quiénes le están robando? Parece que le están robando a un país entero, ¿no? Le están robando, como dice el FEDER, a todos nos están robando, a todos nosotros, ¿cierto? Al pueblo, dice la sociedad. Están robando a las personas. ¿Ya? No nos están poniendo una pistola en la cabeza, ni una cuchilla
en un callejón oscuro, no están robando por internet. ¿Ya? Entonces, eso guardémoslo ahí, chicos, porque la pregunta es, hay un grupo de personas que nos están robando a todos, ¿ya? Y después de eso, miren, vamos a reflexionar en general, ¿qué vamos a hacer con estas personas? Porque al lado sale la condena que les dieron y vamos a ver si es que también ustedes están a favor o no de la condena, ¿ya? Ahora vamos a continuar. Vía triquiñuelas, consigue que el fisco devuelva dinero cuando no corresponde, ilícito que posteriormente fue conocido como fraude al FUT. El negocio consistía en tener contribuyentes dispuestos a rectificar sus declaraciones, recibir el pago y pagarle una comisión. Para ello, reclutó gente de su confianza, entre ellos ya fallecido martillero Jorge Valdivia. Con él consolida su red y su estafa. Un negocio que defrauda al fisco en más de 2.500 millones de pesos, en el que hasta ahora la Fiscalía ha imputado a 122 contribuyentes, uno de ellos Hugo Bravo, exgerente general del holding Penta, quien a través de Valdivia cae en la red de corrupción del funcionario de Servicio de Impuestos Internos. Cuando ya se está investigando la estafa del caso FUT, a Bravo le descubren en su computador la chispa que le generará el gran incendio a los dueños de Penta. Boletas de honorarios falsas, emitidas por las esposas de los controladores Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y que permitían alterar la contabilidad y de paso evadir impuestos. Descubierto, Bravo pide apoyo a sus jefes y estos se desligan de responsabilidades. Bravo decide entonces tirar el mantel. En una primera declaración ante Fiscalía, reconoce responsabilidad en caso FUT y delata que vía boletas falsas se habrían financiado campañas políticas. Pero no solo eso. Bravo asegura que Penta utilizó resquicios para obtener beneficios fraudulentos, como los llamados contratos forward, acuerdos a futuro a los que adulteraron las fechas para simular pérdidas y rebajar impuestos. Una empresa llamada BSA y otra del grupo Cruzat habrían ayudado en eso. Su máximo controlador reconoce las irregularidades, pero dice que de ellas jamás supo. Respecto del tema de los forward, señalo que conocí esas operaciones el 28 de enero a las 16 horas. El que lo sabía, asegura, era el gerente general, quien se habría coludido con Penta a cambio de dinero. Son los hechos que tienen a los sabuesos, liderados por el fiscal nacional, investigando el caso, uno de los más graves y mediáticos del último tiempo, el llamado caso Penta. Ya, ahí está un resumen, chiquillos, del caso Penta. Habían dos cosas, mira, que yo tenía que anotar aquí. Ya, ¿cuánto fue el robo, chiquillos, el número? ¿Se acuerdan, no? ¿Alguien alcanzó a anotar? Yo lo estoy anotando aquí. ¿Cuánto era el robo total? No alcanza a cachar. ¿Cuántos 250.000. millones? 150.000, ¿cuánto eran? Vamos a repetir de nuevo, ¿cierto? Aquí lo voy a poner, eran 2.500 millones de pesos. ¿Ya? Millones de pesos, chiquillos. Ya. Pregunta, ¿qué consecuencias negativas? ¿Esto tiene una consecuencia negativa para Chile o no, chiquillos? Fabián Pardo, ¿se te ocurre algo Sí, que o vaya a sea, pasar? aumentan los impuestos hacia las personas. Ya, ¿cierto? ¿Qué podríamos haber hecho? Porque son 2.500 millones que se perdieron. Ahí los perdimos ya. ¿Quiénes los perdieron? Los perdimos todos, ¿no? Sí, pues todo el pueblo, pues sí, ¿Qué, esa qué plata podríamos que se haber está hecho, jugando el Fabián, se te pueblo, ocurre a el ti con esos impuesto. 2.500 millones? ¿En qué lo hubieras ¿Cómo se ocupado llama? tú, Fabián? No tengo idea, yo hubiera invertido. A ver, Pudo haber ¿hay ido alguien quizás que... un porcentaje Yo, para educación o quizás para salud, a lo mejor no es tanto, pero pudo haber sido para Que eso. claro, pues si uno invierte algún después con aporte la plata para invertida salud, puede hacer lo que quiera. algún recurso Claro, la que esperanza podríamos haber también es... utilizado. Claro, se pueden mejorar así como muchas cosas. No sé. Cierto, cierto. Y ahí la Carla pone en el chat, dice, se traduce en menos exacto. Chiquillo, esta cuestión que uno puede decir, no importa que roben, no, si es parte de su ideología. No, porque nos afecta directamente a nosotros. Yo, de hecho, quiero apretar escape aquí, no me deja el computador porque quiero salir más o menos. El costo de un
hospital en Chile. ¿Cuánto saldrá a hacer un hospital en Chile? A ver, dice el costo promedio no por paciente de un hospital. No, a ver, ¿cuánto promedio? No, ¿cuánto debe costar el valor promedio? 10.000 millones de dólares para 75 hospitales. No alcanzaba, chiquillo, a construir un hospital con esa plata. Un hospital entero. Grave consecuencia para Chile, ¿no? Javier Valenzuela, muy grave, ¿o no? Esta consecuencia, creo usted. Profe, Ya, ahí ah, viene. ¿Cómo, profe? voy a decir, por ejemplo, no muy agradable aquí en el en vivo, en la clase virtual. No sé que me perdonen ya, que en total son un par de sacohueas que estuvieron robando dinero a la gente, incluso pudieron haber provocado una crisis económica, los del caso Penta, una crisis Ya. económica muy severa, Grande, digo, que perdona. podría provocar, por ejemplo, el aumento de los alimentos, el aumento de los hospitales, el aumento de las cuentas, de todo el impuesto. Incluso Exactamente. Eso mismo, pudiera haber chiquillo. provocado una crisis severa, una crisis económica. No, gracias a Dios que no llegó. Gracias Claro. a Dios. Muy buen análisis, tío, pero por favor Que te voy a pedir tengan que en para la cuenta otra que no igual te a hagas ellos no grosería, les ¿ya? importa mucho Eso si les mismo. afecta al resto de los chilenos, porque al final siempre terminan beneficiados, no importa lo que pase. Lo mismo que Claro, para el pues, estallido digamos. social, pues nunca les pasa nada y es como que si hay o no crisis, ellos perfectamente pueden tomar sus cosas y mandarse a cambiar. En total, los que salen perjudicados por el caso Penta somos nosotros, la mayoría de Claro, los chilenos. efectivamente, efectivamente. Ya, vamos bien. Miren para dónde los quiero llevar ahora, chicos. Ustedes miren a estos tipos que se acaban de coludir, claro, como dicen ahí, que solo buscan su beneficio propio y no el de nosotros. ¿Qué condena le darían, chiquillos? Porque miren, ¿hay que ir a la cárcel o no si uno roba? Sí, pues, Sí, esto sí, se se robaron supone 2.500. que cuando uno roba te mandan a la cárcel, pues te dejan una noche en prisión y ya después al día siguiente eres liberado, po. Pero Claro, po, y se supone, chiquillos, que, por ejemplo, sería correcto a ellos mandarlos a la cárcel de aquí, de Puente Alto, que está al lado del colegio, y que convivan, por ejemplo, con asesinos, o hay que separar a los delincuentes, chiquillos, de acuerdo a el delito que cometieron. Separarlo. Porque hay veces Separarlos, que ¿cierto? ya los pueden dejar unos 2, 3 días y después tienen que ir constantemente a firmar a la cárcel y pueden estar por ahí pasando entre medio de todos los estudiantes y nadie se da cuenta y los van a soltar igual. Bien, bien. Ahí la Carla nos pone cárcel y devolver todo lo robado. Sí, hay que devolver lo robado, ¿cierto? Yo Hacer vi un trabajos problema comunitarios. vi, por ejemplo, yo vi un reportaje sobre las cárceles, pero las cárceles hoy día, por ejemplo, hay mucho problema de la inserción social en las cárceles, Eso que mismo les no quería hay preguntar. mejor método psicológico. Es muy bajo lo que Eso hacen. mismo. Chiquillos, porque miren, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿qué hacemos con un delincuente? ¿Para qué lo mandamos a la cárcel? ¿Lo mandamos a la cárcel para que se pudra adentro, para que esté encerrado y no salga a hacer lo mismo? ¿O lo mandamos y le enseñamos y le damos otra oportunidad a las Profe, personas que hacen estos delitos? Díganme. yo pienso que todo igual depende, porque todo va como conectado a lo que tiene que ser como la justicia social. Porque, por ejemplo, si vemos, no sé, un ejemplo, en Puente Alto, una persona roba, pero tiene problemas como en su casa por no tener comida, cosas así, lo mandan a la cárcel por algo, por necesidad que él tenía, robó, porque igual eso es injusto si mandan a la cárcel a ellos que estaban tratando de sobrevivir en el sistema que no los protege y no mandan a la cárcel a los demás que robaron millones de impuestos. Claro, Entonces yo siento que va dependiendo, porque yo preferiría como que mandaran a la cárcel a los que robaron los impuestos a que alguien que estaba robando mucha comida para poder sobrevivir su familia o robar cosas electrónicas para vender y poder sobrevivir. es complejo este tema, pero me gusta, Sí. chiquillos, porque es súper abierto a que ustedes opinen. ¿Ya? Sofía, ¿quería Sí, decirnos profe, y algo? otra A ver. cosita.
Ya, Es que dígame cuál es. igual, como dependiendo también del delito, porque, por ejemplo, por lo menos lo que yo pienso, es que hay personas que pueden dejar de robar y hay personas que no. Y hay gente que ha sido muy desgraciada con otras o que ha matado a personas que yo encuentro que ya eso cuando uno, ¿cómo se podría decir? Ya afecta los derechos de otra persona o con un acto tan malo, esas personas deberían estar aparte, porque igual a la larga podrían, porque dicen que Yo opino psicológicamente una que vez que uno ya comete ya uno mata es a una la pena de persona, muerte. eso ya uno le pierde el miedo a hacerlo. Entonces, no es lo mismo eso que robar por necesidad o robar por un motivo diferente. Por ejemplo, los del caso Penta, sin vergüenza, simplemente. Porque ellos tienen recursos y mucho mejores que los de otras personas. Entonces, eso encuentro que es injusto. Y hay que ver de dónde viene también eso, de dónde aprendieron eso, porque una pregunta, a ver, la Sofía parece que quiere hablar y yo la estoy interrumpiendo. Dígame. No, es que era eso porque igual depende mucho de cómo sea, porque una vez hubo un reportaje en La Cana del tío Emilio lo hizo y que la mayoría que estaba ahí en Santiago, no creo que era por asalto con mano armada, o sea, arma blanca o arma fogueo. Entonces igual si tú vayas a robar, depende caleta, porque si tú querías hacerle daño a la persona es distinto que robes por necesidad. Igual Claro. que también se separan en las cárceles los robos de agresiones sexuales o otro tipo, o homicidios que ahí se reparten, pero igual las condiciones que están en la cárcel son precarias, porque son Mm, casi 5 o 6 personas por celda. Tampoco, o sea, está bien que cometieron un delito, pero no por eso los vamos a asignar todos en un lugar. Pues sí, cuando se quemó la mm, cárcel también hubo hartos problemas porque algunos reos no lograron salir, pues. claro. Y están Profe, condenados por delitos menores. Dígame. por ejemplo, que si alguien decía, si usted, por ejemplo, si usted es papá, algo así, yo vi un ¿Mm? caso de una mujer que asesinó al abusador de su hijo y lo mató. No se debería condenar a por ejemplo, que una mujer. Yo vi en un caso de una mujer que ella se incriminó por su hijo, porque Mm, su vecino fue que abusó de él y lo mató. Y mm. la madre mató al abusador y ahora está pagando condena. Efectivamente, No se sí. debería condenar a las mujeres Mm. que hacen por justicia. No se debería condenar. Esas mujeres que Es en que total yo, lo yo hacen. supongo que en ese caso es muy diferente a agredir a una persona, ¿no entendí? Porque ella lo hizo de forma de justicia y como defensa, entre comillas, hacia su hijo, comparado con otras personas que lo hacen con la intención de matar, ¿me entendí? No es lo mismo. Encuentro yo ¿Y que es cuál es el como objetivo de la diferente. justicia, chiquillos? ¿Es la venganza, el equilibrio, Es que en sí no hay justicia, reformular, pues, enseñar? porque es ¿Para que en sí qué no hay la justicia? justicia, profe. No, porque por eso mismo es tan difícil en Chile, porque, miren, igual yo tengo lo mismo, me escriben por interno, que uno tiene sentimientos encontrados porque dice, si bien es cierto lo de la justicia social, que decía mi compañera de robar por necesidad, lo entiendo, pero si yo tuviera un negocio y me roban, no sé si se comprendería de la misma manera. Eso es lo que me gusta de esta unidad aquí, que es la única unidad tan polémica que aquí podemos tener tantas opiniones distintas y tenemos que solamente pensar para ir centrándonos bien en esto de la ética. De eso se trata esta unidad, de ética. ¿Ya? Y les voy a contar una cosa, chiquillos, miren. Eh, Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en una persona, cuando comete un delito o alguien que es malo, ¿ya? Un delincuente, ¿ya? Ese delincuente, chiquillo, nació delincuente. Cuando era guaguita, así, por ejemplo, nació y el papá de él decía, ay, no sé qué hacer con este cabrón chico, mira, tiene 3 años y anda agarrando los cuchillos porque me quiere apuñalar. Y yo le digo que es malo y no entiende, es malo de corazón. No, pues cierto que no, todavía no hemos descubierto el gen de la maldad, ¿ya? ¿Sí o no, chiquillos, que la experiencia es lo que puede llevar a esas personas a transformarse en delincuentes? Bien sea porque tuvo malos padres, bien sea, a veces uno tiene buenos padres, chiquillos, y uno se mete en problemas por las juntas, ¿cierto?
o a veces por caer bien dentro de un grupo, por ejemplo, qué sé yo, una cosa, el famoso robo hormiga, ¿cierto? Ah, estoy con todos los cabros, ¿cierto? Y quiero ser amigo de ellos, y resulta que nos metimos al supermercado y todos se robaron algo, ¿cierto? Y yo para encajar con el grupo, ya, igual estoy nervioso, ya, pero me voy a robar un paté por robar algo, va a caer bien, bueno, yo saqué esto, cabrón, bueno, bien, bien. Y lo lleva, ¿cierto? Una persona que tuvo una excelente crianza, por una junta mala, ¿cierto? Lo descubrieron y cayó en la cárcel, y adentro de la cárcel se va a tener que poner más rudo si no quiere, ¿cierto? Ser lavadora de algo, ¿ya? Las conductas de las personas que lo rodean pueden inferir, ¿cierto? Entonces, chiquillos, si el entorno influye en lo que uno va a hacer sobre el bien y el mal, ¿cierto? Y lo llevan a uno, a veces uno obligado cae para allá. ¿No acaso, chiquillos, la justicia debería tratar de corregir esto en vez de castigarlo? ¿Creen ustedes? ¿No habrá que darle una oportunidad de nuevo a ese niño que no tuvo papá, que su mamá trabajaba y que se empezó a juntar con cabros mayores y esos cabros robaban y este niño, como pasaba solo, robó y creció robando y nadie le dijo que robar era malo y creció así y piensa que robar es la única manera de hacer las cosas bien? ¿O ya no puede cambiar, chiquillo? Ya los leo, dice aquí, algunos me ponen en el chat. Lógicamente, pero eso están los trabajos dentro de los penales y ahí aprenden oficios, ¿cierto? Y ojalá ese fuera el modelo de cárcel. Ya, sí, igual que los niños del... Y eso les quería decir del Sename, ¿cierto? Que entran ahí, justo alguien me puso algo del Sename porque les quería mencionar eso, chiquillos, que es muy importante, miren. ¿Ya? A ver, aquí se me pierde. Aquí dice. Sí, pues igual que los niños del Sename, dice Semana, debería decir Sename, que entran en el lugar lleno de violencia y salen a puro hacer daño. De hecho, chiquillos, en el Sename, por si acaso, no pasa como en la cárcel, que los separan por su realidad. En el Sename los juntan a todos. Y en el Sename van niños que son delincuentes, ¿ya? Hasta niños que están ahí porque sus papás simplemente son pobres y no los pueden tener en la casa. Y se van para allá sin haber sido delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que se enfrentan? Se enfrentan a niños de su edad que ya son delincuentes, son abusados adentro, son golpeados también por los cuidadores. Y por si acaso, chiquillos, esto, por ejemplo, es donde nosotros tenemos que actuar y sobre todo ustedes que van en cuarto medio tienen que ser agentes de cambio, porque, chiquillos, de las personas que están en la cárcel de adultos, fíjense que el 60%, es decir, más de la mitad de ellos, vienen del Sename. Es decir, que uno cuando va a un centro del Sename y mira a todos los niños que hay, uno perfectamente va a decir, chuta, de aquí más de la mitad van a ser asaltantes y delincuentes. Entonces uno ya tiene, chiquillo, el punto fijo, ¿dónde debería uno atacar para acabar con la delincuencia? ¿Debería contratar más carabineros uno? ¿O debería fijarse, por ejemplo, en esa sección del Sename que nos está diciendo que el 60% de los niños que están ahí se van a transformar en delincuentes? Esto es lo que tenemos que pensar, chiquillos, porque fíjense que la mayoría de la gente está acostumbrada a tener una imagen de justicia como venganza. Por ejemplo, cuando a la niña hace 2 años este tipo la mató, ¿cierto? Abusó de ella, la enterró en el patio de su casa, este tipo que ya había matado a otras personas y salió libre, ¿cierto? Y entonces nosotros vamos viendo que el tipo, cuando le hacemos un estudio psicológico y rastreamos su vida, resulta que él nunca fue al colegio, no lo criaron sus padres, lo crió la calle, y en la calle nadie le dijo lo que era bueno y lo que era malo. Entonces cae la pregunta ahí, oye, ¿esa persona que creció así es mala? ¿Podrá cambiar si le enseñamos de nuevo o ya está muerta en vida y mejor lo dejamos encerrado? ¿Ya? Aquí dice, yo pienso que algunos delincuentes roban porque no tienen las mismas oportunidades. Exacto, ¿cierto? Hay dos tipos de delincuentes, ¿cierto? Hay unos que la vida los llevó así, otros que eligieron ser así, otros que no están ni ahí con cambiar, ¿cierto, chiquillos? Y hay otros que se quejan de que no tienen las oportunidades. Hay unos que salen con los papeles manchados, no les dan trabajo y quieren rehabilitarse y no pueden. Entonces, todas estas cosas, chiquillos, que hemos estado discutiendo entran en esta unidad
que es de ética, ¿cierto? Ahí la Gabriela nos pone siempre que el problema hay que atacarlo de raíz. ¿Ya? ¿Qué le habrá pasado, chiquillos, a las personas de Penta? Vamos a ver entonces. Si no las mandaron a la cárcel, entonces vamos a ver qué fue lo que pasó con ellos. ¿Y por qué dice, mire, qué te parece la condena para los involucrados de este hecho? ¿Crees que es posible aplicar, abajo decía, otras condenas? Y otra pregunta que tengo, esta condena que le dieron a estos tipos de Penta, ¿podríamos nosotros dársela a otro tipo de delincuentes? Vamos a ver, chiquillos, en qué consiste. Bueno, y lo siguiente también ha generado controversias a partir de hoy. Espérense, perdón. Ahí sí. Bueno, y lo siguiente también ha generado controversias. A partir de hoy, los excontroladores del grupo Penta, Carlos Delano y Carlos Lavín, dieron comienzo a sus clases de ética. Los cursos van a ser una vez por semana hasta el 13 de diciembre y tienen un costo de 30 millones de pesos. Vamos con Antonio Ruiz, que nos tiene más detalles de esto y también de la protesta que los esperó temprano. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mauricio? Gusto de saludarte. Sí, hace un rato nada más, cerca de la 1 de la tarde, terminó esta primera clase de ética en los negocios a las que deberán someterse semana tras semana los excontroladores del grupo Penta. Tal vez estaba ansioso por su primer día de clases, pero la verdad es que una hora antes de lo necesario, Carlos Alberto Delano llegó hasta la Facultad de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, aquí en la comuna de Las Condes. Minutos más tarde, por separado, ingresó por un acceso lateral. Lo hizo su hoy compañero de aula y su ex socio, Carlos Eugenio Lavín. Resulta que con 70 y 76 años, ambos regresan a la universidad, pero ya no para estudiar la carrera de Ingeniería Comercial, como lo hicieron en los años 60 en la Universidad Católica de Chile, sino que por orden de la justicia deberán someterse entonces a este curso de ética que tiene 2 módulos: ética general aplicada y ética en los negocios. La primera clase arrancó a eso de las 9:30 de la mañana. La verdad, ninguno quiso hacer declaraciones ni al inicio ni al término de esta primera jornada que deberán estar aquí repitiendo semana tras semana, tú lo decías, hasta el mes de diciembre por orden de la justicia. Los excontroladores del grupo Penta, condenados por delitos tributarios, recordemos que ellos fueron acusados por financiar irregularmente la política y también de intentar sobornar al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Les contaba que a metros nada más de esta primera clase llegaron estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez, quienes también se identificaron como militantes de Revolución Democrática, quienes llegaron a manifestarse con pancartas, con cánticos, seguro ustedes ya lo ven en pantalla, donde ellos rechazan esta sanción para los empresarios y también, por cierto, manifestaban su incomodidad con la presencia de ellos en su casa de estudio. De hecho, allí desplegaron una pancarta tanto en el frontis y luego se les permitió el ingreso hasta un patio inicial aquí en la Universidad Adolfo Ibáñez. Pusieron ahí un lienzo que decía cárcel para los pobres y clases de ética para los poderosos. Pasemos a escuchar lo que nos dijeron estos estudiantes ante la presencia de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. Nosotros estamos acá para criticar el sistema de justicia. El gran problema que hay aquí es que hay justicia para los pobres y hay justicia para los ricos que es distinta. Y esto pasa porque es el poder económico el que está manejando el poder. Y esto nos indigna, porque esto significa que no hay verdadera igualdad ante la ley. Un llamado a las personas, un llamado al chileno común, al chileno de la calle, para que se cuestione en el fondo hoy día el modelo de justicia que tenemos en este país, que ha demostrado una vez más que tenemos personas de primera categoría, personas de segunda categoría. La verdad es que me parece lamentable que la universidad haya recibido a estos criminales, pero aún así el problema no es ese. El problema es mayor, es por qué hoy día una universidad puede recibir a tipos que deben pagar su condena con clases de ética. Yo creo que ese es el mayor problema. Actualmente ellos cumplen una condena de 4 años bajo el régimen de libertad vigilada y es en ese marco entonces que semana tras semana deberán estar aquí entonces en la comuna de Las Condes, en la Universidad Adolfo Ibáñez, para llevar adelante este curso de ética, como les comentaba, 2 módulos
ética general aplicada y también ética en los negocios para los excontroladores del Grupo Penta, quienes se retiraron de este lugar sin hacer ningún tipo de declaraciones, indiferentes, la verdad, ante la presencia de las cámaras y las insistentes preguntas, pero como les comentaba, habrán, por supuesto, más otras ocasiones, la verdad, para preguntarles por su presencia en este lugar, porque estas clases van a ser semana tras semana aquí en la comuna de Las Condes. Claro, una condena por financiamiento irregular de la política que consideró también, Antonio, 4 años de libertad vigilada y el pago también de una multa millonaria, en un tema que vamos a seguir conversando más adelante aquí en 24 tarde. Nos vemos. Ya. ¿Qué tal la condena, chiquillos? Clases de ética y 30 millones de pesos. La justicia en Chile es un chiste, me ponen ahí por interno. Profe, Dígame. desde mi punto de vista, opino que no me parece vigilada mi libertad vigilada, no me parece. Porque así no Burla que aprenden, podemos- así no aprenden. Mm. Deberían aprender a estar encerrados, deberían aprender, Pues, no deberían aprender pero- con libertad vigilada, porque no sabemos qué ellos qué pueden hacer. Pueden, por ejemplo, irse del país o falsificar alguna firma o permiso para que ellos se vayan afuera, al extranjero, para ¿Y hacer ya su... cumplieron la condena? Pues habrán aprendido, ¿no? ¿Qué creen ustedes? No aprendieron. ¿Habrán aprendido? Ah, no, porque si siempre es una burla, dicen algunos, siempre pasa lo mismo, no. Y van a ser, algunos se siguieron coluyendo, salen más colusiones a la luz, casi todos los días. Y chiquillos, si uno le aplicara esto a un ciudadano común que se equivocó, a un asaltante, también ya condenado a clases de ética a la universidad tanto, ¿funcionaría? ¿Ustedes saben en qué consiste más o menos una clase de ética o no? Chiquillos, ¿se imaginan qué puede ser? Porque la palabra, chiquillo, ética, ¿con qué tendrá que ver? Díganme sinónimos en el chat. Cuando ustedes dicen ética, ¿con qué se imagina? Bien, me dicen ahí en internos valores. Tiene que ver con los valores. Yo lo voy a poner ahí para todos porque eso está bien. ¿Ya? Valores. ¿Con qué más, chiquillos, tiene que ver la ética, se imaginan ustedes? Con la forma, bien, pone ahí otra alumna, lo voy a poner ahí, lo voy a compartir con todos, forma de comportarse. ¿Cierto? Bien, también algunos que me ponen ahí, y tiene que ver con la moral, ¿cierto? Tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con la moral, tendrá que ver con la educación, ¿o no, chiquillos? También, si estamos hablando de clases de ética, parece que sí, eso tenemos que ver. Pero bien, como dicen ustedes, tiene que ver, chiquillos, la ética con el comportamiento, con la moral, con los valores, con la crianza, con las leyes, con la justicia, ¿ya? Y por eso, a ver, déjenme verlo. Ah, sí, ya alcanzamos. Miren, en la clase que viene vamos a partir pues, con otro video, pero con este video de aquí, ¿cierto? Pero la de hoy día termina con esto de acá. ¿Ya? Vamos a partir también la semana que viene repasando esto, porque aquí salen las definiciones, chiquillos, de lo que son la moral y la ética. Y tal parece que para nosotros son sinónimos, pero no lo son. ¿Ya? Así que vamos a terminar la clase anotando las definiciones de ambas palabras, ¿ya? De la palabra moral y de la palabra ética, ¿ya? Para que no nos confundamos, porque estos caballeros los mandaron a clases de ética. Entonces vamos a ver a quién los mandaron, qué están aprendiendo ahí, ¿ya? Ya, lección 1 ahí dice, ¿cómo debemos actuar? ¿Cierto? Y aquí dice, chiquillos, miren, la moral es un saber de la vida cotidiana que aprendemos desde la infancia y que orienta nuestro comportamiento hacia lo que nuestra comunidad considera justo o bueno. Entonces aquí de este pequeño texto que aparece aquí, chiquillos, podemos inferir cosas. ¿Uno nace con la moral o no? A ver, ¿qué dice? La moral es un saber de la vida cotidiana que aprendemos. ¿Ya? Entonces, si la moral, chiquillos, la aprendemos, ya desde la infancia, como dice aquí, significa que no nacemos con ella, que la tenemos que ir adquiriendo. ¿Ya? La moral, entonces, es algo que nosotros adquirimos y además orienta, como es aquí, mire, el comportamiento, ¿ya? Hacia lo que la comunidad considera como justo o bueno. Es decir, que la moral, chiquillos, tenemos varios
tenemos tres cosas aquí que nos están diciendo, claro, como me ponen ahí, se va formando a medida que crece. Ya. Uno, la moral se va formando, pongamos como dicen ahí en el chat, ¿cierto? La compañera, la moral, la Esperanza dice, la moral se va formando en el día a día, ¿cierto? En segundo lugar, chiquillos, la moral tiene como objetivo orientarnos, es decir, mostrarnos, ¿ya? Aquello que la comunidad considera justo o bueno. Por eso la moral, chiquillos, va a depender de la comunidad. Distintas comunidades van a tener distintas morales. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice aquí, mire. Se basa en el conjunto de valores y normas y nos proporciona criterios para guiar nuestras acciones y evaluar a las de los demás. ¿Ya? Es decir, tiene que ver con normas y leyes. ¿Ya? Cuando nos encontramos frente a algún dilema, la moral nos sirve para tomar decisiones, aunque no siempre nos sintamos seguros o cómodos con la respuesta que nos ofrece. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ¿qué vamos a anotar en el cuaderno? Aparte de que ya notamos que la moral se forma en el día a día, que sirve para orientarnos hacia aquello que la comunidad encuentra que es bueno, ¿ya? Y además, en el tercer punto, usted va a poner ahí que tiene que ver con las normas y las leyes de comportamiento. ¿Ya? Tiene que ver con normas, leyes, valor. La diferencia, chiquillos, entre una norma y una ley pasa por el hecho de que la ley está escrita, ¿ya? Prohibido fumar, por ejemplo. Está escrito en un código civil de comportamiento. Por ejemplo, chiquillos, una norma es no mentir, ¿cierto? No está escrito, no es un delito mentir que se vaya con cárcel, a menos que uno mienta en un juicio, ¿ya? Pero, por ejemplo, si uno dice una mentira, no pasa nada, ¿cierto? Pero es mal visto. Cuando uno lo pillan y queda de mentiroso, es feo. Entonces, esa es una norma. No está escrito, pero sí igual regula nuestro comportamiento, ¿cierto? Porque hace que ciertas acciones sean mal vistas. Esas son las normas, ¿ya? Entonces, como estamos en la hora, chiquillos, ya sabemos qué es la moral y ahora solamente definimos lo que es la ética y terminamos con la clase, ¿ya? Como dice aquí, mire, llamamos ética, ¿ya? Al análisis y fundamento filosófico de la moral. Y ya dijimos que la moral, chiquillos, tiene que ver con las reglas, los comportamientos, ¿cierto? Tiene que ver, como dice aquí, también con la conciencia, ¿cierto? Entonces, por decirlo de una forma, la ética, chiquillos, es la ciencia que estudia a la moral, ¿ya? Y si decimos que la ética es la ciencia que estudia la moral, entonces vamos a decir que la ética estudia los valores, las normas, qué es aquello que la comunidad encuentra que es justo o bueno, si es que acaso existe o no una forma de que todos los humanos nos comportemos siguiendo ciertas leyes para que actuemos bien, cuál es el objetivo de la justicia, ¿cierto? ¿Qué tipo de, por ejemplo, decisiones vamos a tomar con aquellos que se portan mal como los delincuentes, ¿cierto? Si hay que matarlos, si hay que vengarse, si hay que reeducarlos, ¿cierto? Si hay que obligarlo a trabajar. Todas esas preguntas, chiquillos, les corresponden al ámbito de la ética, ¿ya? Así como la biología, chiquillos, estudia la vida, la ética estudia la moral. Y repito, ¿qué es la moral? Son todas las normas, las leyes, los valores, la conciencia. Entonces, nos vamos a preguntar muchas cosas, chiquillos, relacionadas con eso. Como por ejemplo la pregunta que sale ahí al lado cuando dice, ¿cómo podemos definir si una acción es buena o mala? ¿Ya? Y de ahí vamos a partir entonces, chiquillos, en la próxima clase, porque tenemos que ver qué significa esto de el bien y el mal, ya que la ética es una parte de la filosofía de chiquillos que se dedica al estudio científico, ¿cierto? De lo que nosotros llamamos la moral. ¿Ya? Chiquillos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? No se vayan todavía porque estoy pasando lista. ¿Ya? Le estoy planteando ahí si es que tienen dudas, consultas, antes de que terminemos la clase. ¿No? Ya. Si no es así, chiquillos, entonces, sí, nos vemos la próxima semana. Vamos a ver, me encantó esa pregunta, les voy a dejar como tarea, ¿eh?
Chiquillos, ¿las personas podemos cambiar o no? O ya venimos así. Profe, ninguna duda. Todo bien. ¿Ya? Eso. Cuídense, nos vemos la próxima clase el próximo lunes. Abrazo virtual para todos. Chao, profe, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Que estén bien. Gracias por participar todos acá en la clase. Chao.